Listo. Entonces vamos a comenzar con la parte de potencial eléctrico, pues estamos relacionados con la parte de campo eléctrico. Básicamente es el mismo problema, pero analizado de otro punto de vista, analizando otra cuestión diferente. Entonces yo tengo en la parte anterior una carga eléctrica y va a ser un campo de interacción, ¿cierto? Una zona, una región donde va a interactuar con otras cargas eléctricas. Entonces aquí va a suceder lo mismo, pero ahora imagínate, yo tengo aquí una carga negativa que está cerca de esa área de influencia y ahora yo voy a medir el trabajo que yo necesito hacer. O sea, fíjate que es la misma situación, pero se está midiendo otra cosa. El trabajo que yo necesito, W es por la palabra inglesa work, para mover una carga, ¿cierto? Entonces la carga está ahí, hay un campo eléctrico que obviamente la va a jalar hacia adentro, entonces la va a mover y eso va a ejercer un trabajo. Cuando yo muevo cosas, cuando yo hago diversas actividades en todos los días, eso es trabajo del punto de vista físico. Entonces yo tengo que hacer, esto es un trabajo, pero muy diferente al que nosotros hacemos. Por ejemplo, si nosotros vamos, no sé, al mercado y traemos varias cosas pesadas o hacemos otro tipo de cosas, eso sería un trabajo para nosotros. Esto es trabajo, pero con cargas eléctricas. Las cargas eléctricas pues no las podemos ver, son muy pequeñas, entonces esto es algo que es invisible para la mayoría de las personas y solo se puede demostrar pues a través de experimentos y situaciones similares, aunque lo usamos bastante. Entonces yo con el trabajo voy a mover una carga de una posición, por decirte una posición A una posición B, que sería entonces acercar una carga. Entonces este trabajo para mover la carga de una posición A a una posición B va a ser igual a una diferencia de potencial o una diferencia, lo que se conoce como diferencia de voltaje. Entonces, si te das cuenta, pues las unidades van a ser joules, que es de energía y trabajo, entre carga. Y esto también se le llama voltios. Listo. Entonces, básicamente el potencial eléctrico es la capacidad que yo tengo de mover cargas. Por lo tanto, el voltaje no puede como tal matar a una persona. Yo no sé si tú has visto unos aparaticos muy pequeños que son así chiquiticos, también a veces venden como esferos con eso y tienen como un cablecito y la gente los presiona y hace una pequeña descarguita y hace como si picara a la persona. Ese es un voltaje altísimo que se produce allí, pero la cantidad de cargas que se mueven son muy pocas. Cuando yo muevo muchas cargas, intento atravesar a una persona con eso, es cuando yo puedo matar a una persona o cuando la persona está en peligro. Pero el voltaje pues es muy diferente a la corriente. Sí, el voltaje es precisamente eh, con qué presión eléctrica o con qué intensidad yo voy a mover esas cargas. ¿Sí? Y está relacionado precisamente con el trabajo de moverlas. ¿Por qué? Porque recuerda que ya la materia está formada por átomos y los átomos pues tienen cargas eléctricas. Hay materiales que son conductores, ¿cierto? Materiales conductores y no conductores. Los conductores es fácil que se muevan las cargas. ¿Ok? Estos son fácil que se muevan las cargas, pero estos no dejan que se muevan las cargas, por eso es que no son buenos para conducir la electricidad. La goma, la madera y otro tipo de materiales no son buenos para eso. Entonces, si yo tengo un material conductor y yo necesito que las cargas empiecen a mover de un lado a otro, entonces necesito la ayuda del potencial eléctrico o crear una diferencia de voltaje entre ambos puntos a través de eso. Generalmente nosotros en la vida real lo utilizamos muchísimo. Utilizamos las llamadas baterías. Una batería es un aparato que adentro tiene una reacción química y esa reacción química produce una diferencia de voltaje. Cuando esa reacción química se acaba, pues él ya no tiene la capacidad de seguir moviendo cargas de un lado a otro. Entonces ya decimos que la batería pues se acabó. Listo. Usualmente pues lo que más común tenemos es las baterías de los celulares, ¿cierto?
Una batería en un celular pues es una manera donde yo almaceno cargas, ¿cierto? Y luego a través de una diferencia de potencial interna las cargas pues se van distribuyendo a las diferentes funciones del celular. Entonces es algo pues que se utiliza bastante. Matemáticamente, fíjate, la fórmula es voltaje, o aparte de esta, ¿no? Porque digamos que tenemos esta fórmula, vamos a colocarla acá, y tenemos esta otra, por decirlo así. Entonces tengo el potencial va a ser el valor de Q, de K, perdón, por Q entre la distancia. Entonces date cuenta que es muy distinto a el cálculo del campo eléctrico. Entonces digamos que son simplemente cosas que se están evaluando de forma diferente. Entonces el campo eléctrico, recuerda que era K por Q entre R al cuadrado. ¿Sí? El campo eléctrico es proporcional, fíjate, la distancia al cuadrado, y aquí es solo la distancia. Y la fuerza eléctrica entonces es K, pero es por las dos cargas donde se está interactuando eso entre R al cuadrado. Entonces recuerda que son diferentes conceptos. Una cosa es fuerza eléctrica, el campo eléctrico y el voltaje o el potencial que ejercen las cargas. En el ejercicio que vamos a hacer tenemos entonces, fíjate, un eje, aquí está el 0, aquí vamos a colocar listo, tengo 1 μ C carga negativa y 1 μ C carga positiva, y vamos a calcular el potencial que hay en el punto 0, ¿cierto? Sabiendo que esta distancia es, y aquí es de 2. ¿Qué sucede con el potencial a diferencia de la fuerza eléctrica y del campo eléctrico? La fuerza eléctrica, y esto es muy importante, es un vector. El campo eléctrico también es un vector. Y eso recuerda que lo vimos aquí en el simulador. ¿Sí ves? Es una flecha que va cambiando. Y así como también aparecen estas flechitas, pues representan las posiciones, porque hay una dirección, hay un sentido y todo eso. Pero el potencial no es un vector. El potencial es una cantidad escalar. Aquí hay una manera de verlo. Aquí colocamos el voltaje y si ves, el voltaje representa como unos círculos concéntricos. A medida que yo estoy más cerca de la carga, el voltaje es más alto. ¿Por qué? Porque el trabajo que tiene que hacer la carga pues es menor para mover a otra. ¿Sí me hago entender? O sea, la carga roja tiene que hacer menos trabajo para mover, por decirte algo, al azul. Entonces aquí yo puedo medir el voltaje. Mira, por lo menos aquí tenemos, vamos a colocar uno mucho más lejos. Entonces date cuenta que aquí el voltaje pues es mucho mayor en esta zona. Vamos a colocarlo con otra carga positiva para que veas la diferencia. Entonces si yo me acerco a la carga, fíjate, el voltaje es muchísimo más alto. Si yo me voy alejando, el voltaje disminuye hasta que me acerco a otra carga, que el voltaje aumenta. Entonces también es como por esfera de influencia, pero no es vectorial. El voltaje, el potencial eléctrico no es vectorial. Es simplemente una zona o una región donde aplican diferentes círculos concéntricos. Me hago entender, eso se llaman superficies equipotenciales. Entonces en esta zona, ¿sí ves? Tengo diferentes círculos, y cada círculo que yo me voy alejando, pues entonces el voltaje es menor. O sea, esa capacidad que tiene de atraer a otras cargas, de moverlas, de hacer trabajo eléctrico, es mucho menor. Entonces eso es lo que sucede con el voltaje como tal.
Entonces, eso es muy importante por si te lo llegan a preguntar. Bueno, pues el campo eléctrico y la fuerza necesitan de vectores porque necesitan de una dirección y un sentido. Pero el potencial no, es simplemente una cantidad escalar. En el lugar donde yo esté va a haber un voltaje, si me acerco más el voltaje se incrementa, pero no es un vector. Entonces, para resolver este problema, pues fácil, vamos a colocar que este es 1, vamos a colocar que esta es 2, entonces el voltaje de 1 va a ser K por Q1 entre 5, y el voltaje 2 va a ser, como este es negativo, entonces el voltaje va a ser negativo, el voltaje 2 va a ser K por Q2 entre 2. Ese es positivo, entonces el voltaje se suma. El voltaje total en el punto 0 va a ser la suma. Me queda menos 9 por 10 a la 9 entre 5 multiplicado por Q1, que es 1 por 10 a la menos 6, más 9 por 10 a la 9 por 1 por 10 a la 6 entre 2. Entonces aquí me va a quedar menos 9 entre 5 por 10 a la 3 más 9 medios por 10 a la 3. Listo, entonces básicamente esto es una resta de fracciones. Nos va a quedar 9 medios menos 9 quintos. Entonces 9 medios menos 9 quintos. Entonces me va a quedar 27 entre 10. 27 entre 10 por 10 a la 3. Eso me va a quedar 2700 voltios. ¿Ok? Entonces ese sería el potencial que están ejerciendo sobre ese punto. ¿Qué quiere decir? Que dependiendo de la carga que yo coloque aquí, porque preguntamos fue sobre ese punto, entre las dos pues se está generando un potencial, por lo que esa carga se podría mover y se podría ejercer trabajo sobre la carga. Listo, básicamente ese es el concepto del voltaje. Y en las aplicaciones o en los usos cotidianos lo que tenemos más que todo pues es el tema de las baterías. ¿Sí? ¿Qué sucede? En tu casa, es interesante, en tu casa los cables, ¿cierto? Ya ellos tienen electrones adentro, ¿ok? Los electrones están dentro del metal de los cables de tu casa, pero no hay nadie quien los mueva. Nosotros no le podemos decir con la voz, oiga, electrones, muévanse, porque no va a pasar nada, ¿cierto? Tiene que haber algo que los mueva, y es precisamente lo que los mueve, es el voltaje. Y ese voltaje lo suministra una empresa que es la empresa de servicio eléctrico. No sé en tu caso cuál sea, Codensa o EPM, no lo sé. Entonces esa empresa es la que suministra el voltaje a través de muchos cables y llegan a tu casa, y entonces los cables que hay en tu casa que están conectados a las lámparas, por ejemplo, o a todos los sistemas, los electrones empiezan a mover. Los electrones ya están ahí, pero hace falta un empujón, y ese empujón es precisamente el potencial eléctrico. El potencial eléctrico es lo que los va a empujar a ellos. Y pues obviamente es una magnitud que está relacionada también con el campo eléctrico. Puede ser también con la fuerza, pero no es vectorial. Simplemente es un valor escalar. Entonces generalmente cuando uno le paga a una empresa de servicio eléctrico, uno le está pagando es por el voltaje o por la empujada que le meten a los electrones de los cables que uno tiene en la casa de uno para que se pueda mover y entonces transformar esa energía en cosas útiles como luz y todo ese tipo de cosas.